Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. Nuestra época no es la única en la que predomina el mal, la injusticia y la opresión. El mal existe desde que el pecado entró a nuestro mundo. Los salmistas también vivieron en tiempos así, como los nuestros. Por eso los salmos, aunque son oraciones e himnos, también son protestas de Dios contra la violencia y la opresión que existen en el mundo. En nuestro mundo y también en el de los salmistas ha existido la maldad. Los salmos nos muestran a un Dios piadoso y misericordioso. El libro de los salmos muestra a un Dios que retiene su ira en su gran paciencia, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan y cambien de conducta. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aunque el momento oportuno para la intervención de Dios no siempre coincide con las expectativas humanas, el día del juicio de Dios se acerca, así lo expresa el salmista. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El juicio produce en los impíos temor, miedo e incertidumbre. Pero el juicio no debe atemorizar a los creyentes. Solo tenemos que confiar en Jesús, nuestro sustituto, y en sus promesas hasta que llegue ese día. Solo el Creador, cuyo trono se fundamenta en la rectitud y la justicia, puede brindar estabilidad y prosperidad al mundo con su juicio soberano. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. En forma general, podemos afirmar que el juicio divino tiene dos dimensiones. La dimensión doble del juicio divino incluye: primero, la liberación de los oprimidos. Y segundo, la destrucción de los impíos. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. En este video y en las diferentes secciones observaremos a un Dios misericordioso y poderoso a favor de su pueblo. Un Dios que nos ha prometido liberación plena. Y esto es lo que efectivamente ocurrirá algún día, pero según los tiempos de Dios, no los nuestros. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, el guerrero majestuoso. Segundo, justicia para los oprimidos. Tercero, ¿hasta cuándo juzgarán injustamente? Cuarto, derrama sobre ellos tu ira. Quinto, el juicio del Señor y el santuario. El guerrero majestuoso.
Los salmos utilizan diversas imágenes para describir a Dios como un ser fuerte y todopoderoso. Veamos unos ejemplos. Montes que humean y relámpagos. Un ser glorioso y temible. Un rostro cuya nariz echaba humo y por la boca fuego consumidor. Los salmos alaban al Señor por su impresionante poder sobre las fuerzas del mal que amenazan a su pueblo. Los salmos representan a Dios en su majestad como guerrero y como un juez. La imagen de Dios como guerrero es frecuente en las Sagradas Escrituras. Pero tú, Señor, estás conmigo como un guerrero invencible. Los que me persiguen caerán y no podrán vencerme. Fracasarán, quedarán avergonzados, cubiertos para siempre de deshonra inolvidable. ¿Sabes por qué se utiliza esta imagen de Dios como guerrero? Los salmistas y los escritores bíblicos utilizan esta imagen para resaltar dos cosas. Primero, la grandeza de nuestro Dios. Segundo, la severidad y la urgencia de la respuesta de Dios a los clamores y los sufrimientos de su pueblo. En el Salmo 18 vemos las siguientes expresiones. El Señor tronó desde el cielo. El Altísimo dio su voz, y hubo granizo y brasas de fuego. Envió sus saetas y deshizo a sus enemigos. Lanzó relámpagos y los destruyó. Y el Salmo continúa diciendo: Entonces apareció el lecho del mar y se descubrieron los cimientos del mundo ante tu reprensión, Señor, por el soplo de tu aliento. El anterior salmo describe de forma clara la determinación y la magnitud de los actos de Dios. ¿Por qué es tan importante la descripción que hace el salmista sobre los actos de Dios? Es muy importante por tres razones. La primera razón: Dios desea que aprendamos a poner siempre nuestra confianza plena en Él. La segunda razón: Dios desea disipar cualquier duda sobre su gran cuidado y su compasión por los que sufren. La tercera razón: Dios desea demostrar su poder y su capacidad para derrotar al mal. ¿Estás pasando por una situación muy difícil? No te afanes, solo tenemos que esperar a que Dios actúe. En definitiva, los salmos resaltan algo muy importante: que nuestras victorias y nuestros logros solo se deben a la intervención de nuestro Dios. Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios, dirigido por el rey David, participó en guerras, la liberación no provino de medios humanos. En sus muchas batallas contra los enemigos del pueblo de Dios, el rey David alabó a Dios como el único que obtuvo todas las victorias. El Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Hubiera sido fácil para David atribuirse el mérito de sus muchos éxitos y triunfos, pero esa no era su actitud. Él sabía de dónde provenía la fuente de su poder. Aunque David afirma que el Señor entrena sus manos para la guerra, en ninguna parte de los Salmos confía en sus habilidades para la batalla.
quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Es muy reconfortante saber que el Señor luchó por David y lo libró. ¿Crees que Dios desea hacer lo mismo con nosotros? En los Salmos, el rey David, famoso por ser un guerrero de éxito, asume su papel de músico experto y alaba al Señor como el único libertador y sustentador de su pueblo. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. La alabanza y la oración al Señor son las fuentes de fuerza para David, más poderosas que cualquier arma de guerra. Recuerda, únicamente en Dios se puede confiar, en Él está nuestra victoria y a Él solo debemos alabar. Justicia para los oprimidos. Dios muestra un cuidado especial y preocupación por la justicia en relación con los diversos grupos vulnerables. Entre los muchos grupos vulnerables que menciona la Biblia se encuentran los pobres, los necesitados, los oprimidos, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. En el Salmo 68, versículo 5, se expresa lo siguiente: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Tanto los salmos como la ley y los profetas son claros respecto al especial cuidado de Dios por los diversos grupos vulnerables. El profeta Isaías escribió: El Señor va a juicio contra los ancianos y jefes de su pueblo. Vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Con qué derecho aplastáis a mi pueblo y pasáis por encima de los pobres? Afirma el Señor Todopoderoso. Muchos salmos utilizan la expresión pobre y necesitado. Al utilizar esta expresión, los salmistas evitan representarlos en términos exclusivamente nacionales y religiosos. Aunque sea pobre y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. La expresión pobre y necesitado hace referencia a la pobreza material, vulnerabilidad, desamparo y, de forma especial, a la pobreza espiritual. Esto resalta el cuidado universal de Dios por toda la humanidad. Una humanidad pobre y necesitada de la gracia de Dios. La expresión pobre y necesitado apela a la compasión de Dios y transmite la idea de que el que sufre está solo y no tiene más ayuda que Dios. La descripción pobre y necesitado en el campo espiritual se refiere a la necesidad de la salvación. Jesús expresó: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
El adjetivo pobre proviene del término griego ptojos, que se refiere a la pobreza extrema y la miseria. En Mateo capítulo 5, versículo 3, este término señala, primero, a las personas que adolecen de una verdadera miseria espiritual. Segundo, a las personas que sienten agudamente su necesidad de las cosas que el reino del cielo tiene para ofrecerles. Las personas pobres en espíritu confiesan total dependencia de Dios y renuncian a cualquier rastro de autosuficiencia. El que no siente su necesidad espiritual se cree rico, se ha enriquecido y de ninguna cosa tiene necesidad. En la vista del cielo, el que no siente su necesidad espiritual no es rico, sino que es desventurado, miserable, pobre. Los salmos también resaltan lo siguiente. Primero, que toda necesidad debemos entregársela a nuestro Dios, ya sea espiritual o material. Segundo, los salmos resaltan la inutilidad de basar nuestra seguridad en medios humanos perecederos. Tercero, el pueblo de Dios debe resistir la tentación de depositar la fe para la salvación en instituciones y dirigentes humanos. Mediante su gracia, nuestro Señor se identificó con los pobres, como expresa el apóstol Pablo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Sabes qué incluye la riqueza de Cristo para cada uno de nosotros? Las riquezas de Cristo incluyen dos cosas. Primero, la liberación de toda opresión causada por el pecado. Segundo, la vida eterna en el reino de Dios. Jesucristo cumple las promesas de los salmos como juez divino, que juzgará todo maltrato a los desposeídos, así como la negligencia en el cumplimiento del deber hacia ellos. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Dios siempre ha buscado el bienestar general de la humanidad. Para lograr ese propósito, el Señor dotó a los dirigentes de Israel de autoridad para preservar la justicia en Israel, tal como se describe en el Salmo 72. El Salmo 72 es la descripción de un rey ideal en un reino ideal. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Aquí, en este salmo, se describe, al menos en parte, y anticipa el dominio y el reinado de Cristo, el Mesías. Aquí, en este salmo de David, se define el carácter del rey y su naturaleza, su extensión y duración de su reino. Los reyes de Israel debían ejercer su autoridad según la voluntad de Dios. La prioridad fundamental de los dirigentes de Israel era: primero, garantizar la paz.
Segundo, garantizar la justicia en la tierra. Tercero, atender a los marginados sociales. Cumpliendo estos tres deberes, se lograría la prosperidad de la nación de Israel y la de todo el mundo. El trono del rey se fortalece con la fidelidad a Dios, no con el poder humano. Ahora tomemos como referencia el Salmo 82. En el Salmo 82 se observa que los dirigentes de Israel pervierten la justicia y oprimieron al pueblo al que debían proteger. El Salmo 82 es la acusación que Dios hace contra los injustos jueces que gobernaban a Israel. En este salmo, Dios declara sus juicios sobre los jueces corruptos e injustos. El Salmo 82 se compuso probablemente en un momento cuando había mucha injusticia y corrupción en la administración judicial. El Salmo se divide en tres partes. Primero, Dios como juez supremo. Segundo, Dios condenando a los jueces injustos y el juicio corrupto. Tercero, el salmista implorando a Dios que proceda a juzgar. El salmo contiene lecciones para todos los hijos de Dios en lo que atañe a su trato mutuo. El Salmo 82 inicia expresando lo siguiente: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Aquí, la palabra dioses claramente no son ni dioses paganos ni ángeles. A los dioses paganos ni a los ángeles nunca se les encomendó impartir justicia al pueblo de Dios y por lo tanto no podrían ser juzgados por no cumplir con esto. En este salmo se identifica a los dioses como líderes de Israel, a quienes Dios les encomendó esa misión de juzgar, como se expresa en el siguiente texto. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: Oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. El salmista resalta que los dirigentes y líderes de Israel andan a tientas en medio de la oscuridad, sin conocimiento porque han abandonado la ley de Dios, que es la luz. Las Sagradas Escrituras afirman consistentemente la unicidad y soberanía de Dios. Aunque Dios, siendo soberano, comparte el gobierno del mundo con agentes humanos designados como sus representantes, como se menciona en Romanos capítulo 13, versículo 1. Lamentablemente, a lo largo de la historia e incluso en la actualidad, estos representantes humanos han desviado con frecuencia la responsabilidad que se les ha confiado. Podemos concluir que el Salmo 82 expone burlonamente la apostasía de algunos líderes que se creían dioses por encima de los demás. Aunque Dios dio la autoridad y el privilegio a los líderes israelitas de que fueran llamados hijos del Altísimo y de representarlo, Dios reniega de los líderes perversos. Dios les recuerda que son mortales y que están sujetos a las mismas leyes morales que todos los demás.
nadie está por encima de la ley de Dios. Dios juzgará al mundo entero. También su pueblo dará cuenta. Tanto los dirigentes como el pueblo deben emular el ejemplo del juez divino y depositar en él su última esperanza. Derrama sobre ellos tu ira. En algunos salmos encontramos súplicas a Dios para que se vengue de las personas y de las naciones que pretenden dañar a los salmistas o a su pueblo, o que ya les han hecho daño. Estos salmos pueden parecer desconcertantes por su lenguaje duro y su aparente discordancia con el principio bíblico del amor a los enemigos expresado por Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Sin embargo, podemos decir que la indignación de los salmistas ante la opresión es buena. ¿Por qué es buena? Es buena por 3 razones. La primera, significa que el salmista se tomaba muy en serio los asuntos sobre el bien y el mal, sobre la justicia y la injusticia. La segunda razón, significa que el salmista se preocupa, y mucho, por la maldad que hay en el mundo. No solo por la maldad que lo afecta a él personalmente, sino también a los demás. La tercera, el salmista no se propone en ningún momento ser el encargado de vengarse. Al contrario, deja la retribución únicamente en manos de Dios. Hemos visto que el libro de los Salmos es una colección de poemas sagrados que son alabanzas y oraciones a Dios. Pero además de esto, podemos ver que algunos salmos tratan 2 asuntos muy particulares. Primero, evocan las maldiciones del pacto divino e imploran a Dios que actúe como lo ha prometido. Segundo, algunos salmos son proclamas proféticas. Son proclamas proféticas ya que tratan sobre el inminente juicio de Dios. Veamos un ejemplo. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: «Cantadnos algunos de los cánticos de Sión». El Salmo 137 refleja los anuncios del juicio divino sobre Babilonia, como se observa en los profetas. La devastación que los babilonios causaron a otras naciones se volvería contra ellos. Los salmos transmiten las advertencias divinas de que el mal no quedará impune para siempre. Hija de Babilonia, que has de ser destruida, dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Era común en las guerras de la antigüedad la matanza de niños inocentes, y esta era una de las prácticas más crueles y aborrecibles por Dios. En vista de que los babilonios habían recurrido a ese procedimiento tan cruel, el salmista sencillamente enuncia una de las leyes de la vida.
Como tú hiciste, así se hará contigo. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Estos salmos también son proclamas proféticas para el tiempo del fin, para la Babilonia espiritual. La retribución de Dios se mide con justicia y gracia. Los hijos de Dios están llamados a orar por quienes los maltratan e incluso a desear su conversión. Sin embargo, al tratar de armonizar estos salmos con las normas bíblicas de amar a los enemigos, debemos tener cuidado sobre lo siguiente: de no minimizar la experiencia agonizante que se expresa en esos salmos. Tener en cuenta que Dios reconoce el sufrimiento de sus hijos. Tener en cuenta que Dios nos asegura que, a los ojos del Señor, muy estimada es la muerte de sus santos. El juicio divino obliga al pueblo de Dios a alzar su voz contra todo mal y a buscar la venida del reino de Dios en su plenitud. Los salmos también dan voz a los que sufren, haciéndoles saber que Dios es consciente de su sufrimiento y que un día se hará justicia. El juicio del Señor y el santuario. El juicio del Señor está estrechamente relacionado con el santuario celestial. El santuario fue el entorno donde el salmista cambió su percepción acerca del problema del mal. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El santuario fue designado como el lugar del juicio divino, como indicaban el juicio del Urim y el pectoral del juicio del sumo sacerdote. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. En consecuencia, muchos salmos representan a Dios en su trono en el santuario, listo para juzgar al mundo por su pecado y su maldad. ¿Sabes por qué es tan importante el santuario terrenal? El santuario es importante porque nos revelaba el plan de salvación. En el paganismo, el pecado se entendía principalmente como una mancha física que debía eliminarse mediante ritos mágicos. En contraste, la Biblia presenta el pecado como una violación de la ley moral de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, pecado proviene del griego amartía, que significa errar el blanco, pecar. Los salmistas hablan de un Dios santísimo que pondrá fin a la existencia del pecado.
La santidad de Dios significa que Él ama la justicia y la rectitud. Sí, Dios ama la justicia y la rectitud. Del mismo modo, su pueblo debe buscar la justicia y la rectitud. Del mismo modo, su pueblo debe adorar a Dios en su santidad. ¿Sabes cómo se logra adorar a Dios en su santidad? Para hacerlo y lograr adorar a Dios en su santidad, debemos guardar la ley de Dios, que es una expresión de su santidad. La santidad es uno de los muchos atributos del carácter de Dios. Por consiguiente, el santuario es el lugar especial para: primero, el perdón del pecado. Segundo, la restauración de la justicia, como indican el propiciatorio del trono de Dios y los sacrificios de justicia. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Sin embargo, el Dios perdonador se venga de las malas acciones de los impenitentes, de aquellos que no se arrepienten. Señor y Dios nuestro, tú les respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador, aun cuando castigaste sus rebeliones. La idea de que el santuario sea el lugar del juicio divino tiene repercusiones prácticas que se reflejan en la constante conciencia de la santidad de Dios y en la necesidad de llevar una vida recta de acuerdo con los términos establecidos en el pacto divino. El juicio del Señor desde Sión trae como resultado el bienestar de los justos y la derrota de los impíos. El santuario terrenal alentaba las jubilosas expectativas del ministerio sumo sacerdotal de Jesús en el santuario celestial. Había un día muy especial que señalaba esta gran verdad. Este día era el día más sagrado para el pueblo de Israel, conocido como el Día de Expiación, o Yom Kippur. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Recuerda, los salmos refuerzan la certeza del inminente juicio de Dios y del regreso de Jesús como Rey de Reyes. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.